Súper, pues vamos a ir empezando el webinar. Bueno, muchísimas gracias a todos por conectaros y por estar aquí hoy para aprender un poco más sobre el onboarding. Como bien sabéis, vamos a hablar sobre formación y desarrollo y bueno, nuestros superponentes de hoy van a compartir todas sus técnicas y las claves para hacer este buen onboarding. Me presento. Yo soy Sara Furiati, trabajo en el departamento de marketing de Payfit España. Payfit es una de las empresas que está detrás de la organización del evento de hoy. Luego os voy a contar un poquito más a qué nos dedicamos y quiénes somos. Y nada, os voy a estar acompañando tanto a Pera y a Umu durante el evento como a vosotros en el chat, que sepáis que nos podéis saludar por el chat, podéis escribir, dejarnos vuestras dudas durante toda la sesión, yo estaré muy atenta. Y bueno, también os vamos a responder todas las preguntas que tengáis durante la sesión al final, así que no os cortéis a preguntar nada. Así que nada, vamos a ir empezando y obviamente vamos a empezar con presentar a nuestros speakers de hoy. Tenemos a dos superponentes de súper alto nivel con un montón de experiencia en la materia que vamos a tratar. Así que empiezo presentando a Umu. Umu es nuestra Enablement Manager en Payfit y además es co-lead en WISE. WISE son las siglas de Women in Sales Enablement, es una organización sin ánimo de lucro de solamente mujeres, pues donde comparten todos sus tips y todas las técnicas sobre Sales Enablement, en este caso especializado en Sales. Ella ahora se dedica al Enablement, pero tiene más de 10 años de experiencia en distintos roles comerciales. Bueno, hoy se ha conectado desde Madrid, pero bueno, también ha vivido en Australia y en California. Hola, Umu, gracias por conectarte hoy. Hola, buenas tardes a todos, saludos. Bueno, y por otra parte también tenemos a Pera. Pera es CEO de Catalog Player. Catalog Player es la otra empresa que está detrás de la organización del evento de hoy y enseguida os voy a contar un poco más de a qué se dedica. Él cuenta con experiencia dirigiendo equipos y empresas en diversos países y sectores. Por ejemplo, ha pasado por Air France, KPMG o CG y además vivió 5 años en San Francisco, así que igual que Umu, súper americano. Hola Pera, gracias por conectarte. Hola, buenas tardes. Gracias, Sara. De nada, pues enseguida vamos a pasar a hablar con ellos para que nos cuenten y compartan toda su experiencia en esta área. No obstante, pues voy a dedicar un minutito para explicaros, como he dicho hace nada, qué es Payfit y qué es Catalog Player. Empiezo por Catalog Player, a ver, espera si lo digo bien. Catalog Player es una plataforma tecnológica de Sales Enablement, se centra en la gestión inteligente de contenidos para equipos comerciales y de marketing, incorpora pues todo lo que le hace falta a un vendedor B2B para formarse. El objetivo al final es que el vendedor sea más eficiente en su trabajo y pues genere más y mejores ventas para la empresa. Por otro lado tenemos a Payfit. Payfit es una asesoría laboral digital. Pues nosotros somos un software, somos un SaaS que es la alternativa a la gestoría tradicional, ya que lo que buscamos es ahorrar tiempo y agilizar todos los procesos que tienen que ver, pues por una parte, con la gestión laboral y también con los recursos humanos. Un poco, al final, por eso nos encanta hablar de todo lo que son prácticas de recursos humanos. Somos expertos por esa área, además, Catalog Player, súper expertos en formación, así que por eso estamos aquí hoy compartiendo estas prácticas con vosotros. Entonces, nada, esto es para volver a recordaros que si tenéis cualquier pregunta, tenéis aquí una sección en el chat para hacer las preguntas y Pera y Hugo estarán encantados de responderlas. Y pues antes de darle paso a nuestros ponentes, quería hacer una pequeña introducción al tema de qué vamos a hablar hoy, ¿vale? Pues en esta diapositiva os he incluido pues lo que son las fases del onboarding, ¿no? Para explicaros un poco pues dónde nos vamos a centrar hoy. Como veis, la flecha pues indica en onboarding, en la formación. Hoy vamos a hablar de cómo formar a un empleado nuevo. Este sería el resumen de la temática que hoy vamos a tratar. Sé que mucha gente especialista en recursos humanos está aquí acompañándonos hoy, así que, bueno, pues obviamente ponemos y damos muchísimo el valor a todo el trabajo que se hace en el pre-onboarding, todo lo que es la parte administrativa, la firma del contrato, pues poner a punto las herramientas, incluso los kits de bienvenida que tanta ilusión nos hacen. Todo esto, pues, es otra parte que hoy no vamos a tratar. Hoy nos vamos a centrar solamente en la parte de, pues, cómo formar al empleado, ¿no? Cómo coordinarnos con los equipos y etcétera. Así que nada, era una pequeña introducción porque al final lo que buscamos hoy es hablar de cómo acortar el ramp-up, ¿no? La curva de aprendizaje de las personas que se incorporan a nuestra empresa, pues para que sean lo más cracks y lo más eficientes posibles en su trabajo en el menor tiempo posible.
También quería compartir con vosotros, antes de empezar, esta frase que viene de un estudio que realizó Deloitte, que dice que el 22% de las renuncias voluntarias del trabajo se produce durante los primeros 45 días. Es un dato realmente impactante, pues, que nos hace valorar y darnos cuenta de que esta práctica tiene que tener valor y hay que dedicarle tiempo en las empresas. Y además, este estudio añade que los costes para la empresa son al menos el triple del sueldo del empleado que renuncia. Es decir, no solamente perdemos el tiempo, sino que también hay una pérdida de dinero, ¿no?, detrás de no organizar, pues, un buen proceso de onboarding. Entonces, por eso estamos aquí hoy hablando de este tema y dándole la importancia que se merece. Entonces, ya sin más dilación, vamos a empezar a hablar con nuestros súper expertos en formación y enablement. Y vamos a empezar, pues, con una pregunta, la pregunta del millón, ¿no? Os he presentado como expertos en enablement, pero tu herramienta es especializada en sales enablement. ¿Nos podéis explicar qué es esto? ¿Qué es el enablement y qué áreas comprende? Umu, por ejemplo. Muy bien, pues muchas gracias, Sara, y hola a todos y a todas. ¿Qué es el enablement? Buena pregunta. Y os voy a explicar una anécdota. Y es que en este grupo, ¿no?, de mujeres en esta organización de mujeres, un día hicimos una ronda de introducciones y qué hacíamos cada una de nosotras, ¿no? No había dos personas que estuviéramos haciendo lo mismo. Es decir, el enablement es una figura que varía muchísimo, depende de la empresa en la que estemos, ¿no? Pues también depende del momento en el que se está, si estamos en una fase más de startup o scale-up, o si es una corporación de 10.000 empleados que tiene un sistema de enablement totalmente distinto. Dicho esto, ¿qué sí que teníamos en común? Pues bien, en enablement, todos esos topics, ¿no? ¿Qué es lo que tratamos? Todo lo que sería tanto estrategia comercial como el tema de, digamos, habilidades de estas personas del departamento comercial, optimización de procesos de venta, formación, eventos internos, contenido interno, herramientas tecnológicas para los equipos comerciales, mensajes claves que ellos tienen que aprender a dar, comunicación interna, análisis de métricas, un poquito de todo. Pero si bien es cierto que, aunque no sea nuestro rol, digamos, puramente ser sales training, sí que todo lo que sería training y desarrollo suele caer en nuestro paraguas y por eso es que la parte del onboarding es algo muy importante para nosotros. Así que, bueno, para resumirlo un poquito, diría que es como el médico holístico que mira todo lo que está pasando en el departamento de comercial y hace un análisis completo para ver, pues, qué figuras o qué puntos tocamos para llegar, pues, a que todo el mundo trabaje de la mejor manera y al final los comerciales estén vendiendo, que es para lo que se les han contratado y es en lo que son buenos, y se dediquen menos tiempo, pues, a tareas administrativas o a tener que buscar información o formarse por su propia cuenta para llegar a sus resultados. Súper claro, genial. Pues pasamos a la siguiente pregunta y es, ¿qué papel juega el enablement en la incorporación de un nuevo empleado? Pera. Sí, hola, buenas tardes a todos. A ver, en el modelo tradicional, cuando se incorpora un nuevo vendedor, porque al final esto sirve para cualquier trabajador, pero los vendedores tienen además la idiosincrasia que a menudo no están cerca del resto de la empresa o o pasan mucho tiempo fuera. Tradicionalmente lo que pasaba es que se involucraban muchas personas, mucho tiempo, muchos contenidos, mucha información. Y yo diría también incluso un alto componente de soledad, ¿no? Porque al final el que se incorpora, pues se incorpora en un sitio donde la gente está con su día a día y le dedican su media horita, pero después al final está allí aterrizando, ¿no? Un enablement en el fondo quiere decir capacitación, empoderamiento. El inglés, por desgracia del español, siempre suena mejor estas cosas, ¿no? Pero al final tiene que ver con todos estos elementos, ¿no? Entonces, yo creo que si lo analizamos desde el punto de los distintos departamentos que participan de alguna forma, a ver, empezando por el principal interesado, que es, asumamos que se incorpora un nuevo vendedor a una compañía, yo creo que lo que le permite a esta persona es sentir menos frustración. Es decir, tener ese empoderamiento, pero el empoderamiento no solo desde el punto de vista de mejorar su eficacia, sino también desde el punto de vista de una mayor satisfacción personal, un mayor crecimiento personal, porque es un poco más agradecido, ¿no? Al final, cuando las cosas van desorganizadas y te incorporas, es muy frustrante. Cuando están organizadas, previstas, la información está organizada, es mucho menos frustrante y mucho más satisfactorio para la persona, ¿no? Y además, doblemente satisfactorio si consigue resultados más rápido, ¿no? Porque al final también se siente más valorado a nivel personal y más valorado por la compañía. Si vamos al director comercial, al final el director comercial
el enablement le permite identificar best practices, identificar quién lo hace mejor, entender más lo que está pasando y tener más conexión con el equipo, ¿no? O sea, leía una estadística hace un par de meses que hay un porcentaje muy alto de directores comerciales que no hablan nunca con su equipo, hablan 3 veces al año, ¿no? Entonces, esto permite una comunicación más directa, ¿no? Si miramos a marketing, le permite que al final sus contenidos se usen, ¿no? Y se usen y entienda por qué se usan, ¿no? Porque a veces marketing y ventas son como dos mundos distintos y marketing crea contenidos y los trabaja muchísimo y luego no se usan y ventas, en cambio, pide unos que a lo mejor ya existen pero que no sabe que existen. Entonces, yo diría, hay un tema de, digamos, alineamiento y hay un tema de uso. Y finalmente, al director financiero, ¿no? Si nos cogemos o al director general, diría que financieramente le permite que un nuevo vendedor, un nuevo profesional sea productivo de manera más rápida y mejor, con lo cual al final quiere decir menos inversión en formación, resultados más rápidos, mejor fidelización, un poco en línea con lo que decía Sara antes, lo que cuesta formar un vendedor, ¿no? Esto sería un poco cogido por las distintas áreas de la compañía, ¿no? Súper. ¿Hay algo que quieras añadir? Bueno, yo os hablo ahora un poco de la óptica del comercial. Yo he sido comercial durante muchos años y al final no nos vamos a engañar. Los comerciales somos personas súper competitivas y que también queremos llegar a nuestros objetivos y a nuestro bonus para podernos ir de vacaciones a Hawái en vez de a Cuenca lo antes posible, ¿no? Entonces, es muy importante para un comercial tener esta puesta en marcha lo antes posible, es decir, que en vez de 2 meses para llegar a su objetivo o empezar a ser productivo, ¿no? Esto que hablamos del ramp up, sea lo más corto posible, en vez de 2 meses, si lo podemos reducir a través de un proceso de onboarding bueno, de calidad, con softwares que nos permitan medir y ayudarles, lo tendremos antes. Es un win-win tanto para la empresa, porque factura antes, no nos engañamos, y para el comercial, porque se lleva sus comisiones antes, que todo el mundo sale ganando. Y yo siempre he apreciado muchísimo cuando he tenido buenos programas de formación que no han sido simplemente de entra, léete estos manuales y ya está, sino que se me ha acompañado, me han guiado y he empezado a practicar rápido para lanzarme a la piscina lo antes posible. Y hablando de datos, ¿no? Con los datos que estaba comentando tanto Pera como Sara, hay una encuesta hecha por Headway que dice que en España el 75% de los profesionales tiene un mal recuerdo de su fase de incorporación. Es una asignatura pendiente que tenemos todos, ¿no? Incluso en Estados Unidos, Harvard ha hecho también un estudio que dice que el 33% de las nuevas contrataciones buscan empleo en los primeros meses. Ya no es que se vayan, porque no todos efectivamente van a encontrar, pero de aquí que podáis ver un poco el impacto de este onboarding, ¿no? Que a veces es algo que se deja un poco de lado, entra, te contamos 4 cosas y al lío, y entonces es muy importante porque tiene impacto y efectivamente eso se traduce en gastos para la empresa. Súper, sí, esto, bueno, veis que en todas partes se habla de retención del talento, de fidelización del talento, y al final creo que poner el foco en el onboarding es una best practice por estos datos que compartes que realmente son muy impactantes. Y bueno, sí, vosotros sois súper especialistas en la parte de comerciales y sales, pero creo que al final estos datos aplican a cualquier tipo de trabajo, entonces hace evidente que es muy importante, ¿no? Enfocarnos y hacer una buena incorporación. Entonces, precisamente, vosotros sois expertos en el enablement de equipos de ventas, pero aquí tenemos a muchas personas que son especialistas en la parte de recursos humanos. Entonces, ¿qué papel creéis que juega recursos humanos en la formación de las incorporaciones que llegan a la empresa? Diría que un papel crucial. Es decir, yo estoy constantemente en contacto con recursos humanos y también con la figura del office manager que tenemos interno, que también está muy, muy relacionada con todo el tema de la bienvenida, ¿no? Este pre-boarding que decía antes Sara, pero también en su día a día. Las primeras semanas son cruciales y tenemos que estar súper alineados. Entonces, efectivamente, os diría que no es una responsabilidad, por mucho que sea un onboarding de ventas, una responsabilidad únicamente de enablement, sino que compartida y algo que, pues, a base de prueba y error, ¿no? Antes ventas tiraba por una parte con su onboarding y recursos humanos tenía su historia. Es muy importante que haya un touchpoint, una reunión de feedback bidireccional cada X tiempo. Es decir, nosotros al principio la teníamos cada 2 semanas y ahora ya, pues, nos conocemos más, sabemos qué procesos tenemos que mejorar, qué es lo que ha fallado, esta herramienta que no nos está funcionando, el acceso, cómo lo podemos mejorar. Ahora lo estamos haciendo ya una vez al mes, pero es muy importante esta digamos, sinergia. Aparte de esto, os diría también que no es una responsabilidad, igual que la facturación de una empresa, no es una responsabilidad solamente de ventas, sino que hay producto, hay marketing, todos impactamos en lo que sería el revenue.
también en el onboarding comercial, aparte de recursos humanos y enablement, hay 1000 otras figuras involucradas, ¿no? Y todo el mundo tiene que ser súper consciente, perdonad, en por qué tienen que hacerlo bien. Ejemplos, desde los managers que tienen que acompañar, coachear, salir a comer con los empleados, ver cómo están al final de cada día durante la primera o segunda semana, el equipo de dirección, ¿no? Leadership, que a veces nos desconectamos un poquito con ellos, es muy importante. Si hay cambios en la estrategia, si hay cambios en procesos, si hay cambios en prioridades, oye, que estamos fallando en este punto del proceso de ventas, en el onboarding, amplíalo, ¿no? O sea, aquí todos tenemos que dar muchos inputs. El equipo de operaciones también, que al final pues, nos ayudan con las herramientas, el equipo de IT y, por último, todos los empleados. O sea, yo no concibo un onboarding sin que los comerciales ayuden a los nuevos comerciales, que al final ellos, yo puedo decir muchas cosas o hacer un programa que considero que está bien, pero al final quien está al día a día y saben las triquiñuelas son los comerciales que están al lío. Súper. Todavía recuerdo yo mi primer día en Payfit que me llevaron a comer con mis compañeros y al final es que esas son las pequeñas cosas, ¿no? Que te hacen sentir pues realmente bienvenido al sitio donde te incorporas. Así que totalmente de acuerdo con lo que comenta Sumu. Entonces, hemos hablado un poco de la parte humana, ¿no? De cómo organizarnos pues, con recursos humanos y con los departamentos donde se incorporan estas personas, pero ¿qué hay de las herramientas? ¿Tú crees, Pera, por ejemplo, que hacen falta herramientas que den soporte a las formaciones de las nuevas incorporaciones? Sí, bueno, aparte de que nos dedicamos a eso y obviamente, digamos, cada uno tira un poco para el lado que le corresponde, pero, a ver, yo lo primero que diría es la tecnología por la tecnología no sirve de nada, ¿vale? O sea, al final la tecnología es necesaria pero no suficiente, sin estrategias, sin un trabajo previo de cómo se van a utilizar las cosas, sin un equipo que se encargue de mantener el contenido, de analizar qué está pasando, no sirve de nada, aunque tengas la mejor tecnología del mundo, ¿no? La otra cosa que diría es que los equipos de ventas en general han sufrido lo que yo llamo la esclavitud del CRM durante bastantes años, ¿no? Donde se les medía exclusivamente por visitas y actividad, ¿no? Y el funnel, y no solo importaba el embudo, cuántos tienes aquí, pero nadie les preguntaba qué pasaba durante las visitas, ¿no? Y cómo se sentían durante las visitas. Se sentían era un poco la soledad del vendedor, ¿no? Porque tú leías reportes o lees todavía reportes del vendedor en el CRM y unas parrafadas espectaculares, llorando algunas, ¿no? De lo que ha pasado, pero que nadie, al final el director comercial no se las lee todas, con lo cual aquello queda allí y en el fondo hay una parte de la información que se pierde, ¿no? Entonces, primero, teniendo en cuenta que venimos de esto, la idea de las plataformas de Sales Enablement, que también son tecnología, es cambiar un poco el focus. Y el focus de una plataforma de Sales Enablement también tiene funcionalidades de CRM, es decir, también puede tener reportes de visita, puede tener gestión de pedidos en movilidad, pero el focus está en entender qué pasa durante la visita y en relacionar lo que pasa durante la visita con los resultados de los vendedores. Es decir, oye, este vendedor vende más, ¿por qué? Porque es más simpático, porque está mejor formado o porque a lo mejor presenta los contenidos de otra manera, en un orden distinto. ¿Cómo lo hace? Entonces, entender esto es bastante importante. Normalmente, casi siempre tienen que tener una gestión de contenidos, es decir, oye, tener la información bien organizada, es decir, hay estadísticas, yo no recuerdo la cifra ahora y me equivocaré, pero de cuántas presentaciones se hacen de un nuevo producto que es el del año anterior, ¿no? Porque la gente lo tiene en su PowerPoint, no utiliza. Entonces, oye, tener la información bien gestionada es importante. Hay un elemento de formación, es decir, tener toda la información que es de formación y los cursos de formación allí para recordar, oye, hoy voy a presentar esto que no estoy habituado, voy a recuperarlo, lo tengo allí aglutinado. Tiene que haber algunos elementos que le permitan al vendedor también relacionarse a posteriori con el cliente, es decir, que fomenten el engagement, que, oye, he hecho la visita, no solo el reporte para mi jefe, sino, oye, ahora le envío una cápsula de lo que hemos hecho al cliente y además que me dé información en el sistema si la ha abierto, que he visto, porque yo sé que le puedo insistir por ahí. Es decir, el stickiness que dicen los ingleses, ¿no? Que te ayude a fomentar este stickiness, ¿no? Y, finalmente, que fomente la eficacia comercial con analytics, ¿no? Tiene que haber te tiene que dar insights, ¿no? Si tienes esto al final, y esto es fácil, lo que consigues es que al vendedor lo acabe utilizando porque no solo está midiendo su actividad, sino que le está aportando valor para hacer mejores presentaciones, para interactuar mejor con el cliente. Había una estadística, me parece, de Forrester que
los vendedores dedican un 30% del tiempo a buscar información para utilizar en las visitas. Es un animal, es una burrada, 30% del tiempo buscando información. Porque si se lo facilitamos, pueden hacer más visitas, pueden hacer mejores visitas, ¿no? Entonces, ahí es verdad que tienes que utilizar la tecnología, pero tiene que estar bien pensado. Si no, la tecnología por la tecnología, aunque sea la más cara, la mejor, no sirve de nada, ¿no? Súper. Muy bien. Pues vamos a hablar entonces de qué beneficios tiene poner en práctica el enablement. Ya nos habéis estado contando un montón, pero si tuviéramos que resumirlo en algunos puntos, ¿qué diríais que son los beneficios que tiene poner en práctica el enablement? Al final, para mí, el beneficio principal, ¿no? Y después hay como varias métricas o varios puntos que todos acaban derivando en el aumento de este beneficio principal, que sería el revenue, es decir, el ingreso económico de la empresa, ¿no? Entonces, podemos hablar de 1000 otros, pues, digamos, KPIs o métricas que podemos medir desde enablement y ver si suben o bajan, pero al final todo tiene que tender hacia una mayor, pues, digamos, generación de ingresos. Entonces, algunos ejemplos que hacemos con enablement, intentamos que el ciclo de ventas sea lo más corto posible, ¿no? Pues como lo que estaba comentando Pera, que estén dedicando el mayor, digamos, el tiempo en tareas de valor, o bien que los procesos sean óptimos, o bien que tengan esta información cuando ellas la necesiten, ¿no? Un proceso técnico concreto, pues que puedan acceder en ese momento. Entonces, bueno, pues mejorando todos esos puntos, lo que conseguimos es que en vez, si una venta, pues digamos, se ha hecho tradicionalmente en 20 días, se baje a hacer a 10, ¿no? Pues intentamos reducirlo. Después, volviendo al tema que comentábamos antes, el tema del ramp up, ¿no? También, es decir, el ramp up que sea más corto, es decir, que la persona haya entrado a trabajar el 1 de enero y el 1 de febrero esté listo, en vez de estarlo el 1 de marzo. Al final, todo eso genera más ingresos para la compañía. Después también miramos mucho todo el tema de las conversiones. No ya es un microanálisis que hacemos nosotros para ver después qué estrategias lanzamos. Pues si esta conversión de la prospección por correo electrónico no la estamos haciendo del todo bien. ¿Qué falta? ¿Formación? ¿Qué falta? ¿Agilizar el proceso? ¿O exactamente el qué? También una métrica que a mí me gusta bastante es la de win-loss rate, es decir, cuántas oportunidades comerciales tenemos y de estas cuántas estamos perdiendo y por qué. Porque ahí es donde realmente enablement puede formar y decir, ostras, que estamos perdiendo por precio o las estamos perdiendo porque a lo mejor no somos capaces de poner en valor lo que la solución hace, formación, parche, ¿no? Un poquito, pues eso serían para mí las métricas más claves y los beneficios que, digamos, si lo trabajamos con el enablement, donde vamos a ver beneficios de manera más rápida. ¿Quieres añadir algo, Pera? Sí, a ver, yo estoy 100% de acuerdo con Humo. Al final, la principal ventaja a medio o largo plazo para la compañía es la mejora de las ventas, más y mejores ventas, pero luego hay algunos beneficios complementarios que al final acaban en el mismo sitio, pero que son importantes. Uno es un mejor alineamiento de marca. O sea, al final te aseguras que se presentan las cosas que se tienen que presentar, con los logos adecuados, con las versiones adecuadas, con los productos que se tienen que presentar. Esto es bastante importante. Luego hay elementos de satisfacción del equipo, ¿no? Del equipo de marketing. Tiene que ser muy frustrante para los equipos de marketing que estén trabajando contenidos que no se usan, ¿no? Y no solo que no se usan, sino que no saben si se usan bien o no se usan bien, si sirven o no son útiles, ¿no? Entonces, y para el equipo de ventas que tenga a su disposición esto, al final esto es más difícil de medir, pero hay un elemento de satisfacción o de menor frustración que es importante, ¿no? Una reducción de la tasa de frustración, ¿no? Y después hay algún elemento que tiene que ver con la variedad de ventas. Una de las cosas que está demostrada también cuando utilizas esto es que hay más cross-selling, es verdad que al final el beneficio es venta, pero igual el número de referencias que vendes es mayor, con lo cual también tienes una venta más diversificada aparte de una venta mayor, ¿no? Porque te permite en un momento dado activar notificaciones al equipo de ventas de novedades que hay, que a lo mejor si no se quedarían en una conversación que no se acuerda el señor o la señora cuando está haciendo visitas, ¿no? Para añadir pero al final todo acaba en satisfacción y en mejores ventas al final también. Súper, muy bien, una respuesta súper completa de los dos. Así que vamos a pasar a la siguiente pregunta. En complementación a la estrategia de enablement, bueno, ya venimos hablando de la parte humana y también de las herramientas, pero ¿qué importancia tiene la cultura de empresa en la incorporación de un nuevo empleado?
desde mi punto de vista, muchísima, muchísima, y más en el momento en que nos encontramos ahora post-pandemia, ¿no? ¿Qué ha pasado post-pandemia? Que hemos empezado digamos, a implementar, ¿no? O a seguir con esta estructura de trabajo en remoto. ¿Qué quiere decir? Que yo voy unos días a la oficina, otros días no voy, o incluso voy 2 semanas y después no vuelvo hasta al cabo de un mes, ¿no? Entonces, para mí, que la cultura esté muy incorporada en todo lo que es la fase de onboarding del empleado es súper importante. Una, por la sensación que se lleva este empleado, y dos, porque también en la entrevista se ha hecho un check cultural, ¿no? Con esta persona y realmente pues hay match. Y es importante que se siga, no se venda una cultura que después no sea digamos, la que se está implementando. Entonces, para mí es súper importante y esto se puede hacer pues mediante todo lo que es el acompañamiento, actividades, ¿no? Pues lo que os comentaba, nos vamos a comer el primer día o cada vez que tengamos una nueva incorporación nos vamos a hacer un mini team building, un room escape o pues, alguna actividad así. Hay otras opciones que a lo mejor no hace falta gastarnos tanto dinero como puede ser la figura del buddy, que esto ya hay muchísimas empresas que lo tienen implementado. El buddy al final, ¿qué es? ¿Y por qué me gusta mucho esta figura? Primero de todo, porque estamos poniendo en valor, digamos, la persona interna de la empresa que está cumpliendo con los valores de la empresa, le estamos premiando y le estamos diciendo, oye, tú cumples, queremos que seas él, digamos, un poco el predicador de nuestra cultura con las nuevas incorporaciones. Y aparte, pues la nueva incorporación se siente acompañada y realmente entiende más de primera mano pues, cómo funciona nuestra cultura y la ve más aplicada con esta figura. Súper. ¿Algo que decir, Pera? No, yo creo que lo ha explicado muy bien. Al final, Peter Drucker decía que la estrategia entraba por la puerta y la cultura la sacaba por la puerta de atrás, la cultura de la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que un buen enablement te ayuda a tener una cultura más coherente, más consistente, donde no todo el mundo va por su lado y eso al final hace una cultura de compañía más sólida y más coherente con la estrategia y al final ayuda a que la estrategia se implemente, ¿no? Súper. Muy bien. Y hablemos de objetivos. ¿Cómo podemos marcar objetivos realistas para evaluar el progreso de un nuevo empleado? ¿Pera? Mira, sí, yo al final el trabajo del vendedor es muy desagradecido porque en el fondo solo se le mide por ventas, se le mide muy a corto plazo y además en general no son los más populares dentro de una compañía, ¿no? Porque todo el mundo los ve como gente que vive muy bien, porque tienen mucha libertad, porque se ganan bien la vida, etc. Entonces, al final yo creo que yo también me he dedicado mucho tiempo a las ventas, ¿no? Y en el fondo lo que quiere un vendedor es saber si va bien, ¿no? Saber si va bien, si está haciendo su trabajo bien más allá de las ventas, porque a veces puedes vender mucho porque tienes mucha suerte o porque te viene una ola, pero si no entiendes por qué, en el fondo es frustrante, ¿no? Y entonces, ¿yo qué creo? Que se habla mucho de transformación digital y con el COVID se ha hablado mucho de transformación digital, pero las áreas que menos se han transformado digitalmente durante las ventas, gracias al COVID, han empezado a transformarse, pero tradicionalmente los departamentos de ventas eran los que menos se habían transformado digitalmente, porque había el CRM, pero CRM tenía una misión muy concreta y no ayudaba a cambiar el discurso. Entonces, yo creo que, hablando de objetivos, yo creo que hoy en día tú te dedicas al e-commerce y sabes, tienes un montón de analítica de lo que ha pasado. O sea, que un consumidor se ha conectado a mi web, ha visitado este producto, aquí ha estado 10 segundos, aquí ha estado 15. Y, en cambio, en las visitas B2B, en el trabajo del vendedor, digamos, presencial, aunque lo haga virtualmente, pero el vendedor más de relación B2B, no sabemos nada, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, uno de los objetivos es entender qué pasa y relacionar esto con las ventas y esto explicárselo y compartirlo con el vendedor y con los vendedores, donde entiendas qué ha pasado. Oye, por ejemplo, hay herramientas de inteligencia artificial en algunas plataformas de Sales Enablement, como puede ser Catalogpack, pero hay varias que lo que te permiten es orientar al vendedor en cuándo hay que ir a visitar porque tiene datos del tiempo, de que vienen congresos, de este cliente compra más en esta época, pero también de, oye, otro vendedor cuando ha visitado a esta tipología de cliente ha tenido más éxito, ¿no? Entonces, poder estos datos que ahora no tenemos, aglutinarnos y utilizarlos para mejorar la eficacia de la visita, ¿no? La visita B2B es la gran desconocida, entonces hay que recoger datos,
hay que utilizarlos y utilizarlos para guiar al vendedor, porque al final tendrá más éxito y tendrá más éxito indirectamente la compañía también, ¿no? Súper. ¿Cómo? Sí, 100% de acuerdo, ¿no? Con todo lo que está comentando Pera. Para mí también es importante, digamos, que todo el tema de marcar objetivos esté ahí, pero también haya un seguimiento y un acompañamiento para lo que sería la persona, ¿no? Un poco ligado a lo que comentabas, Pera. Entonces, hay muchas opciones. Yo, por ejemplo, soy bastante fan de tener evaluaciones periódicas, trimestrales, por ejemplo, donde se miden efectivamente estos objetivos, pero también que la persona sea capaz de decir, ¿qué te hace? O sea, me hace falta esto para poder mejorar, pido este tipo de formación, vamos a buscar un curso o vamos a ver si es algo, ¿no? Analizando los datos en global de un equipo, puede ser de ventas, pero también puede ser un equipo de finanzas, de marketing, de lo que sea, y veamos realmente qué está pasando con estos datos y qué tipo de formación a lo mejor necesita este grupo para poder hacer mejor su día a día, ¿no? Y después, por otro lado, también estaría la parte de los one-to-ones, que normalmente pues, se suelen hacer semanales, donde también se tiene que ir midiendo cómo va la progresión de este empleado. Entonces, está muy bien tener marcadas estos objetivos, porque al final hay veces que lo que se hace es, toma, aquí tienes tus objetivos y ya te dejo hasta que los cumpla. Pero a lo mejor la persona necesita este acompañamiento, esta formación y ver qué está pasando durante el transcurso del trimestre o el semestre o cómo se trabaje, ¿no? Y al final todo esto también tiene un impacto muy, muy, muy grande a una métrica que si sois de recursos humanos, la mayoría que estáis aquí os va a sonar muy, muy, muy familiar, que es el Employee NPS, ¿no? Igual que medimos el NPS de los, digamos, de los clientes para ver si les gusta o no les gusta nuestra solución, también tenemos que ver qué tal están estos empleados dentro de nuestra compañía, ¿no? Entonces, es importante marcarlo, sí, para que lleguemos a los objetivos todos, pero también para este acompañamiento y la satisfacción de todos los empleados que tenemos dentro. Súper. Muy bien. Pues ahora que hemos acabado así un poco de hablar de lo que es el enablement, cómo medirlo, cómo medir las formaciones, cómo está el empleado, pues hablemos un poco de tendencias en formación, ¿no? Ya que estamos con dos expertos. Por ejemplo, sé que Wumu es muy fan de la gamificación. ¿Qué nos puedes contar de esta práctica? Sí, yo soy bastante fan de la gamificación, sobre todo también porque siempre he trabajado con equipos de millennials y generaciones X o Z, ya no me acuerdo dónde nos clasifican, ¿no? Pero bueno, a todo el mundo estamos todos de acuerdo que a todo el mundo nos gusta jugar, desde sea al ajedrez, a un RuneScape o a lo que sea. Entonces, ¿por qué no hacemos? ¿Cuál es una de las principales lacras de la formación? Que muchas veces el engagement, es decir, la gente no empieza a hacer los cursos o los empieza y los deja de hacer. Entonces, es muy importante para tanto enablement como el personal de recursos humanos que se terminen todas las formaciones, porque es esfuerzo por vuestra parte, dinero invertido y al final es un beneficio dentro de, pues, digamos, a nivel empresa, ¿no? Pues para estar más formados, mejores resultados y también para esta satisfacción de los empleados. Entonces, ¿por qué la gamificación, no? Y en realidad yo aquí os lanzo una pregunta para que os dejo reflexionar después, pero yo si entro en un sitio y me leo un libro, al cabo de 24 horas es muy probable que solo me acuerde del 10% de lo que he leído. No hablo de leerse un Harry Potter o un libro más divertido, sino un libro técnico sobre lo que tenemos que hacer en nuestros días a días. Un proceso, ¿no? De Salesforce. ¿Cómo lo hacemos? Yo lo leo y es que si retengo un 10% ya es bastante. Si veo imágenes o veo vídeos, a lo mejor ya sube un poquito más esa tasa, ¿no? Podemos llegar hasta un 30 o un 40, etc. Pero si yo estoy jugando y lo que digamos y practicando el rol ya mientras me estoy formando, puede subir hasta un 90%. Efectivamente, siempre hay un gap de puntos que nos vamos a olvidar. Y después, ¿no? Hay incluso gente que dice, no, bueno, pues leyendo y test es como nos vamos a acordar mejor. Mira, yo no conduzco personalmente, pero sé por varios de mis amigos que el teórico del carnet de conducir se acuerdan de cosas, pero hasta que realmente no empiezan las prácticas, no se sienten seguros, ¿verdad?, para lanzarse a conducir. Pues es un poco lo mismo. Cuando nos entra una persona en el departamento de producto, en el departamento de marketing, lo que sea, si empiezan a leer o simplemente les ponemos un radiocassette que les explique cómo funciona cualquier programa, si no lo practican o no juegan con ello, no van a ser capaces a la hora de lanzarse a hacerlo. O sea, van a aprender con muchísimo más tiempo, ¿vale? Entonces, eso es importante. Y a la última reflexión, me decían antes, ¿no? Cuando tengo una mentora que me enseña mucho en todo el tema de los onboardings y también me decía, ¿tú qué volarías? ¿Con un piloto de avión que sabe muy bien la teoría o con un piloto de avión que realmente haya practicado, ¿no? Y haya realmente hecho su rol muchas veces antes de lanzarse a ser piloto? Pues
Pues bueno, creo que todos estamos de acuerdo que es la segunda opción, ¿no? Pues un poco lo mismo pasa con el día a día. Entonces, ¿esto cómo se puede hacer? Pues bueno, en equipos comerciales, y perdonad que estoy barriendo todo el rato, pero sirve también para equipos de atención al cliente o marketing o lo que sea, ponerles ejercicios, que ellos se graben, que practiquen el pitch, que si tienen un proceso, me lo invento, equipo de técnico, de ingeniería, que tienen un proceso que hacer, que no les expliquéis simplemente el proceso, les deis pantallazos de cómo lo tienen que seguir, sino que ellos, con varios softwares, que hay un montón, vayan clicando, ¿no? Vayan haciéndolo así. De esta manera, si lo gamificamos y encima les damos puntos, que a todos nos gusta salir bien en los rankings, va a ser mucho mejor, tanto la experiencia de aprendizaje como realmente el grado de conocimiento que adquieren estas personas. Sí, yo creo que Humo ha tocado casi todos los puntos. Yo también soy fan radical de la gamificación. Creo que hay que usarla con medida también, porque al final pero al final competir a todos nos gusta, nos divierte. Al final añade una parte lúdica al trabajo, que es algo que siempre aporta valor, ¿no? El uso del vídeo es muy importante. Al final la gente no se lee los manuales y se lee los vídeos, siempre que no sean excesivamente largos. Y luego, yo creo que en el caso de los vendedores, pero esto sirve para un montón de puestos de trabajo, en el caso de vendedores es muy evidente el hecho de utilización de herramientas de guía a la venta en tiempo real. Es decir, que tú puedas recibir, hombre, sin abusar, porque si no ya no sabes qué estás diciendo, pero que en un momento dado y durante la visita puedas recibir ayuda, gracias en general a la inteligencia artificial, que te diga, este es el momento de cerrar, este es el momento de enseñarle esto. Ahora, porque lo que sabemos es que cuando llevas 10 minutos de visita hay que empezar a concretar, porque si no tu interlocutor se aburre, ¿no? Y esto, empiezan a haber herramientas que ahí son muy potentes, ayudan mucho al vendedor. Tiene que ser alguien que pueda compaginarlo bien, porque si es alguien muy old fashion, que tiene que ir con el soporte y con el manual, igual le cuesta un poco más. Pero bueno, yo me he llevado sorpresas a veces con equipos maduros en cuanto a edad, que les encanta la tecnología y que se han lanzado muy rápido a la tecnología y le sacan mucho provecho. Y después yo, en términos de formación, creo que hoy en día existen modalidades de formación muy dinámicas y que yo creo que no hay que caer oye, tenemos la formación tripartita, les damos un curso y ya hemos hecho formación. Esto no es formación, esto es cumplir el expediente. O sea, la formación bien hecha es ver cómo lo hace uno que lo hace bien, es hacerlo en tiempo real, es arriesgarse y que te den feedback. Y hoy en día las visitas, muchas son virtuales, se pueden grabar, puedes coger y decir, oye, ¿quién es el que lo hace mejor? Voy a ver cómo lo hace. Esto es mucho más importante, en línea con lo que dice Humo, de una formación práctica real, ¿no? Del piloto que sabe llevar un avión, ¿no? El que se sabe de la A a la Z, ¿no? Súper. Muy bien, gracias, Humo y Pera. Entonces, ya que estamos hablando de tendencias y hemos empezado con la gamificación, ¿qué creéis que nos depara 2023? Así ya para ir terminando. ¿Quién os podéis contar? ¿Quién se anime? Si quiere, a ver, yo creo que siempre ha sido así, pero seguramente cada vez es más obvio que el talento es escaso, ¿no? Y que el talento hay que cuidarlo, ¿no? Y entonces, cuidar el talento no es pagarlo bien solo, no es solo acompañar, no es solo, digamos, echarle piropos, ¿no? Es dar formación, es dar feedback, es interactuar, es dar oportunidades de equivocarse, ¿no? Y entonces el enablement tiene que ver con esto. El empoderamiento de la gente, la capacitación de la gente tiene que ver con darles las herramientas. Hoy en día, la cantidad de información uno de los retos que tiene un comercial hoy en día es que a veces el cliente sabe más que él cuando le va a ver, ¿no? Porque hoy en día el cliente es muy fan. Antes, yo me acuerdo, en el mundo industrial, por ejemplo, había ferias sectoriales que eran cada 4 años y la gente iba a la feria y allí abrían una máquina, era la primera vez que la veían, ¿no? Hoy en día, un vendedor industrial va a ver el cliente y el cliente ya se ha mirado no sé cuántas webs de no sé cuántas de la competencia, se sabe los formatos, la medida, la velocidad, el no sé qué, el no sé. Entonces, ostras, al vendedor, si no le ayudamos a que dé información relevante, distinta a la que está en la web, o que pueda saber, oye, darle información, este vendedor ha consultado cosas,
le tendremos más motivado, le retendremos mejor y aquel que tenga más talento le aprovecharemos y se sentirá útil formando a los otros, ¿no? Entonces, yo diría el consejo, cuidemos el talento, formémosle y aprovechemos aquellos que son, aquellas que son muy buenos en su trabajo, que al final a veces están desaprovechados, desaprovechadas, ¿no? Sí, súper de acuerdo con lo que mencionas, Pera. Y por mi parte, a lo mejor os diría tendencias. Pues bueno, te puedes leer 300.000 blogs, o sea, aquí ya es un tema un poco subjetivo, ¿vale? De lo que creo que, en lo que creo que más, ¿no? Se va a tener impacto de cara al 2023, porque una persona te puede decir tal o otro blog te puede indicar otra, pero para mí algo que va a ser como muy, muy importante y también en línea de lo que decía Pera es el microlearning, es decir, ya no vayamos a esas formaciones largas de 1 hora, sino microcápsulas de aprendizaje de 3 minutos de un punto muy concreto, es decir, ya no vayamos a trabajar cómo hacer una llamada al cliente, no, cómo vamos a afrontarnos cuando el cliente te dice no quiero comprar, o sea, algo muy concreto, partirlo y hacerlo muy escueto. Y después, esto, montarlo en lo que sería el on-demand training, también mencionaba Pera. Ya no nos interesa, ya no se lleva y no nos interesa mucho a la mayoría esto de a tal hora tienes tal formación y presencial o te conectas a un digamos, un webinar, sino on-demand. Es decir, yo estoy un miércoles por la tarde y sé que al día siguiente tengo una reunión muy importante y quiero practicar un poco más cómo hablar en público, que yo tenga este contenido en una librería, pueda acceder ahí y me pueda formar cuando yo considere que lo necesito, ¿no? Entonces, esto del on-demand training sí que de verdad, bueno, habréis leído seguramente muchos, se está tratando mucho y al final, sobre todo con esto de que estamos todos repartidos por todos lados, ¿no? Con el trabajo en remoto, también tendrá muchísimo impacto. Y una pincelada, ¿no? Que a veces es una reflexión más personal, muchas veces nos centramos, y yo también, en hacer formación, digamos, formamos a los equipos para, o bien, que tú llegues lo más rápido a tus objetivos, que efectivamente para esto estamos, pero también porque en el día de mañana quieren ser managers o directores o lo que sea, ¿no? Y también tenemos que pensar que la realidad ahora está cambiando. Hay muchas profesiones, como puede ser Sales Enablement o UX, que hace unos años no existían. Entonces, vayamos a empezar a formar a estos equipos en todo lo que serían skills ya transversales, que a lo mejor no son propias de su rol, ¿no? Pero que podemos haber detectado que a la persona le gusta o que se le puede dar bien por pues, cómo es esta persona, ¿no? Entonces, miremos también a estas evoluciones horizontales, tiremos hacia unos pads de formaciones que nos vayan para, digamos, pues, roles más de a lo mejor contribuidor individual o bien profesiones que a lo mejor no nos planteamos todavía, pero pues, pueden estar bien tener de cara a un futuro en la empresa. Súper, muy bien. Pues para ir terminando el webinar, que ya llevamos bastantes minutos juntos compartiendo un montón de claves, me gustaría ver si podríais darle un consejo, resumir en una frase, ¿no? Sobre todo enfocado a los equipos de recursos humanos. ¿Qué consejos le daríais para preparar pues, todas estas formaciones que vienen ahora en 2023? Venga, Pera. Bueno, no, a ver, es que casi, yo creo que lo que ha explicado Hugo hace un momento casi se puede resumir, que es la formación tiene que ser mucho más concreta, mucho más, o sea, yo creo que hay que invertir mucho en formación, creo que el área de ventas en general ha sido bastante olvidada, o sea, se ha estado hablando al vendedor, tiene que hacer visitas, pero no qué le voy a dar para que trabaje mejor, cómo le voy a dar contenidos. Entonces, yo, obviamente uno se mira las cosas desde su óptica, pero yo, con los que estáis aquí, que la mayoría sois de recursos humanos, os diría, miraros el área de ventas con unos ojos un poco distintos a los habituales, de cómo podemos ayudar a este colectivo que en general está lejos, está un poco desafectado de nuestra realidad porque están viajando, están alejados del día a día y en general no es, digamos, parecen los niños mimados o las niñas mimadas cuando no lo son. Y cómo les podemos ayudar con información, con contenidos, con una formación más concreta y sobre todo dándoles feedback real de, oye, mira, y feedback real no quiere decir solo sobre su actividad, sino, oye, sabemos que en tu grupo hay esta persona que lo está haciendo muy bien, te vamos a explicar cómo lo hace,
accede a cómo lo hace para que tú puedas aplicar lo que te interesa. A lo mejor no todo te sirve, pero que puedas visualizarlo, ¿no? Yo diría un poco tener esa visión de la parte de ventas, que es que hay que también dar apoyo al vendedor porque se están encontrando los vendedores, lo que decía antes, con clientes mucho más educados, formados, informados de lo que antes. Antes el vendedor podía lucirse y ahora muchas veces llega allí y el cliente le dice, ya lo sé todo. Entonces, ¿qué le dices, no? Entonces, vamos a ayudarle a que pueda decir alguna cosa que pueda crear una conversación de valor de manera dinámica, ¿no? Y creo que ahí, desde recursos humanos, se puede ayudar mucho si se es sensible a este componente, ¿no? Súper genial. Y yo os diría, como consejo, que hagáis un ejercicio que yo ya me he marcado para enero para hacer, y siempre es importante ir auditando todos los procesos de onboarding que tengáis. Coged todas las posiciones que tenéis en vuestros, tanto ventas como puede ser producto, como puede ser finanzas o IT, lo que sea. Identificar, pasad encuestas que os expliquen también qué es lo que les ha costado más durante el año, qué programas les ha costado más adoptar. Todo. Y con estos datos veis dónde tenéis que reforzarlo. Pintad todo, cada uno de los puntos, cada uno de los módulos que queráis hacer o cada uno de las partes de formación que queráis hacer. Ved realmente cuáles son los 5 puntos claves que deberían saber todos. Entonces, a partir de ahí, diseñad unos objetivos, digamos, de aprendizaje claros, y también os diría, si no lo tenéis, intentad buscar un LMS o alguna herramienta que os permita digitalizar, ¿no?, esta formación, un gestor de contenido, un LMS, porque es muy importante. De verdad que la experiencia de usuario cambia muchísimo. Yo ahora, el programa que tenemos de formación aquí, ¿no?, al principio decía, ostras, les voy a hacer jugar de muchas maneras, pero me daban las gracias y me decían, qué divertido, porque me he aprendido las ISOs que tenemos o los productos que tenemos jugando a la hora caigo, ¿no? Y realmente yo he podido medir realmente si ellos han entendido o no han entendido. Y de verdad, apostad también por la tecnología, pero haced el ejercicio de revisar el proceso de onboarding, porque muchas veces tendemos a lo tengo creado, ya está, lo dejo. Pues que ha evolucionado el producto, ha evolucionado las necesidades, han evolucionado las skills. Entonces, haced esta auditoría mediante una survey y con eso os garantizo que vais a tener muchísimo éxito. Ya no tanto con el onboarding solamente, sino también con el plan de formación que tendráis para el año siguiente. Súper, muy bien. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, Pera. Bueno, habéis compartido información súper interesante. Seguro que les va a servir mucho a las personas que se han conectado aquí con nosotros hoy. Nada, veo que os he robado todas las preguntas porque nadie nos ha dejado preguntas por el chat. Así que, bueno, todavía estáis a tiempo, pero nada, si nadie se anima, vamos a ir terminando con la sesión. Así que, bueno, pues muchísimas gracias a todos los que habéis asistido. Obviamente os pasaremos la grabación de la sesión cuando termine para que la podáis volver a consultar. Y quedamos a vuestra disposición si queréis saber más sobre Catalog Player, si queréis saber más sobre Payfit, si queréis hablar con cualquiera de los profesionales que están aquí hoy para preguntarles cualquier cosa, ya sabéis cómo contactarlos. Oye, tenemos aquí una pregunta de último momento. ¿Cuál es la mejor manera de seleccionar? Voy a dejar que Alejandro nos explique un poco más a qué se refiere y si no, pues te podemos responder a posteriori. Mira, Alejandro, ¿cuál es la mejor manera de seleccionar al vendedor perfecto? Bueno, es un poco amplio, ¿no? No sé si podéis darnos un poco de luz sobre esto. Yo os diría que al final primero entender cuál es el producto que estáis vendiendo, realmente detectar las skills que necesitáis y también entender un poco, o sea, para mí no hay una manera, depende mucho del ciclo de ventas. Hay vendedores que son buenos en venta corta y vendedores que les das 5 cuentas para que te las trabajen durante el año y eso es lo que son buenos, ¿no? En venta más larga o más estratégica, llamémosle como queramos. Entonces, yo creo que depende mucho del producto y del ciclo de venta, pero sí que al final para mí hay 3 skills que son principalmente muy importantes para cualquier tipo de vendedor. Que sea una persona estratégica, porque es muy importante que sean capaces de entender la cuenta y cómo hacer esta estrategia. También que sea una persona que tenga muchísima escucha activa y esto nos
es una asignatura pendiente que tenemos todos en general, pero que también sea una persona que trabaje mucho la escucha activa, porque estamos en unos puntos bueno, unos sistemas de venta que al final consultiva, donde tienes que ser capaz de identificar, ¿no? Y hacer un proyecto ad hoc para el prospect o el futuro cliente que tengas. También te diría esto. Y por último, y esto ya es un tema más personal, que sea una persona como muy organizada y que te ponga todos los datos siempre en los sistemas, ¿no? Porque al final a veces si no, puedes estar vendiendo muy bien, que está muy bien, pero no tenemos estos datos que al final nos pueden ayudar más en la parte de enablement. Aquí ya estoy barriendo un poquito más hacia mi lado. Súper. Pues, Vera, si no quieres añadir nada más, ahora sí que... ¿O sí? Bueno, no, yo quería decir que a mí la palabra perfecto siempre me ha dado mucho miedo, ¿no? Perfecto, perfecta, ¿no? Porque esto de la venta, igual que la mayoría de las profesiones, es un proceso, ¿no? Y no... al principio que sea perfecto es difícil. Es obvio que tiene que tener las características que comenta Humo. O sea, si no tiene empatía y capacidad de escuchar o entender un negocio, una cierta visión estratégica, tiene que saber cerrar, depende mucho del producto. Pero yo diría que me preocuparía más que por incorporar al vendedor o vendedora perfecto para ayudar a crear equipos de ventas más eficaces, más eficientes y más motivados, ¿no? Y a lo mejor no es el perfecto. Yo me he llevado sorpresas con gente que no había vendido nunca, y que si les das el enfoque adecuado, el soporte adecuado y ellos tienen los skills dentro, porque es verdad que los tienen que tener, son extraordinarios vendedores, ¿no? Y no habían vendido en la vida. Súper. Muy bien. Pues queda tu pregunta respondida, Alejandro. Gracias por preguntar, a ti, por dinamizar esta última parte, y ahora sí que nos despedimos. Gracias por estar tan atentos y nos vemos en la próxima. Adiós. Gracias, adiós. Hasta luego.